ahora mi compañero Juan Carlos Lozano, que dialogará con el responsable de Santander, el CEO de Santander España, Ignacio Julia. Muchísimas gracias. Encantado. Gracias por venir. Venga, ahí, ponemos ahí. ¿Cuál es tu lado bueno? Estamos a la búsqueda todavía. Estamos a la búsqueda. Muchas gracias, Ignacio, por venir a participar en este foro. Cumples poco más de un año, ¿no? Llevas en octubre, ¿no? Creo que en octubre del año pasado. O sea que llevas unos 15 meses como CEO del Santander en España. Bueno, a mí me gustaría que nos hicieras un pequeño balance de qué encontraste, qué te sorprendió, qué retos tienes, en fin. Cuéntanos. ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues parecen 3 ya, eso es un poco el resumen ejecutivo. Pues mira, el año, deja que empiece un poco con el año 24, porque el año 24 fue un año muy bueno para la banca y un año muy bueno para el Banco Santander. Y veníamos de un año récord, tanto financiero como de rentabilidad, como comercial. O sea que eso era un poco el banco que me encontré, que es un banco muy sólido, muy consolidable y con una posición buena en el mercado. Entonces, el reto que nos marcamos para el año 25 pues está basado en 2 grandes ejes, que al final era mantener el crecimiento rentable y hacer pues, sostenible esta cuenta de resultados y estos ratios de rentabilidad en un entorno de tipos que iba a ser radicalmente distinto, porque en los últimos años habíamos tenido unos tipos que habían pasado del 0 más o menos al 4 y ahora han bajado un 1,60, ¿no? De punto a punto más o menos. Y eso era el primer gran bloque estratégico. Y el segundo era acelerar la transformación del banco. ¿Y qué es la transformación del banco? ¿Qué es la transformación del modelo operativo? Y al final, simplificándolo, esto es, pues somos un banco más de red y de producto y nos tenemos que adaptar a ser un banco más de cliente, más móvil, con toda la potencia de la red y de los canales humanos. Y es esta transformación en la que hemos estado trabajando, que no deja de ser de adaptarnos a donde los clientes están ya. Quiero decir que eso es un poco el modelo que hemos trabajado. Y este año la verdad es que están yendo las cosas muy bien, porque, y un poco hablando de estos 2 bloques, en cuenta de resultados, pues pese a la bajada de tipos, pues estamos al tercer trimestre pues con crecimientos de más de doble dígito, año a año, o sea que verdaderamente la cuenta de resultados va muy bien. Y la rentabilidad del ROTE, que es como lo medimos, pues está por encima del 20, o sea que es una rentabilidad pues muy satisfactoria para el banco y para los accionistas, ¿no? Que se ha visto en el precio de la acción. Estábamos, como decíamos al principio, estamos entonces en un año dulce para los bancos, en otro año dulce para los bancos, digamos. A nivel de rentabilidad, cuando vemos cómo está yendo la banca, yo diría que está yendo muy bien. Pero no solo la banca, si vemos la economía en general, en España de todos los sectores estamos en un momento dulce de la economía, todos los sectores están creciendo, estamos en máximos de rentabilidad de muchas de las industrias y España dentro de Europa está brillando. Lo que pasa es que tenemos un entorno que no deja de ser complejo y por lo tanto tenemos que seguir evolucionando para prepararnos cuando o si vienen épocas más difíciles, ¿no? Ignacio, tú procedes de ING, un banco que ya tiene unos años de experiencia en España, pero que efectivamente 25. Era un banco, claro, era un banco digital, ¿no? Que es un poco, esto me parece que entronca con lo que decías al principio de una de tus misiones, de hacer esa transformación de la entidad, ¿no? De transformarte de un banco de red en un banco de clientes. Entiendo que de lo que estamos hablando ahí es una transformación en el uso de los canales para llegar a esos clientes, en realidad, ¿no? ¿O cómo? Pues sí y no. Y deja que te explique por qué. Porque al final hablar de canales es un poco pasado. Eso es el siglo XX. Porque todos y cada uno de nosotros llevamos el móvil en el bolsillo y empiezas la relación con cualquier cosa que haces con el móvil y luego interactúas con el resto de canales. Y por lo tanto lo que tiene que estar en el foco de la relación es el cliente y que el cliente tenga la capacidad de moverse y de elegir a través de qué canales quiere interactuar para que tú le puedas aportar valor.
Lo cual no le quita razón a cómo estás elaborando la pregunta. Y por poner algo de números, si yo miro cómo los clientes del banco han interactuado con nosotros en el año 24, que es el último año completo que tenemos, tuvimos aproximadamente 2.000 millones de interacciones con nuestros clientes, de las cuales 1.800 fueron a través del móvil o de la web, 150 millones, son números redondos todo, a través de cajeros y 50-60 millones a través de la red y del call center. Entonces, donde lo hacemos especialmente bien es en toda la parte de la red, y ahí es donde somos capaces de darle un mejor servicio a nuestros clientes con una capilaridad cercana. Pero verdaderamente el grueso de la relación y de la interacción, 1.800 de los 2.000, está en el móvil, y por lo tanto hemos trabajado mucho para hacer esa experiencia mucho más sencilla, mucho más personal, mucho más relevante, para que los clientes puedan cubrir sus necesidades también en el móvil. Y en este sentido la transformación la medimos, al final es muy sencillo: más clientes más digitales, más desarrollados, que estén más satisfechos, y luego con mucha obsesión de simplificación, productos, procesos, comunicación, y que nuestra gente esté contenta. Son un poco los bloques. Y ahí lo que hemos conseguido con todos los cambios, que hemos hecho cambios en cómo estamos organizados en el banco, nos hemos movido pues juntando negocio, tecnología y operaciones al mundo más agile de los dominios. Movimos a 2.400 personas de golpe en enero pasado. Hemos hecho una transformación en la red de particulares. Hemos hecho una transformación en banca privada, lo estamos haciendo ahora mismo en banca de empresas. O sea, verdaderamente hemos ido cambiando todas las tornas. Y yo, de las cosas que estoy más contento, estaba hablando justo mi compañero anterior del Banco de Caminos, que el NPS es la clave. Pues en esto a mí es la parte que más me satisface este año. En banca de empresas somos el número 1, y en banca de particulares no somos el número 1, estamos en el podium, hemos conseguido llegar al podium, pero hemos acortado 8 puntos de distancia con el número 1, con todas las acciones que estamos haciendo. Y en el mundo más de crecimiento, de principalidad, que es otra de las claves, que los clientes hagan más cosas contigo, pues salía el otro día el informe de Inmark y era interesante ver cómo están cambiando las dinámicas en el mercado español, pero el Banco Santander era uno de los que crecía en principalidad y mucho. O sea, estamos ganando cuota de mercado, y eso está siendo porque con los cambios estamos en año récord de ventas en la red, pero en digital la verdad es que hemos explotado. Entonces, en ventas puras digitales end-to-end, de las difíciles, digamos, pues llevamos año a año más o menos un 40% arriba. Bueno, te iba a preguntar cómo se compite con bancos nuevos como los neobancos, ¿no? Con toda esta competencia nueva que está entrando, pero un poco estás dando la respuesta, ¿no? Pues mira, yo diría que tiene dos partes. Al final, si tienes toda la potencia y la capacidad de la red, donde estamos evolucionando cómo es el modelo para de verdad aportar valor a los clientes, y toda la parte operativa, quitarla, y tienes el mejor de los servicios digital, en realidad tienes un win-win, porque el cliente puede elegir. Y aquí estamos muy centrados en banca de particulares, pero cuando te vas a segmentos más especializados, por ejemplo en empresas, es fundamental la cercanía con los clientes, el entenderles bien, precisamente para ser capaces de llevarles soluciones para los negocios que necesitan. Y entonces, en esa combinación está el poder y, digamos, la diferenciación. Y la segunda, que yo creo es muy relevante, y esto es un poco, bueno, es el corazón de la estrategia del Banco Santander. Somos un banco muy global y queremos globalizarnos más. Y esto a lo que lleva básicamente es que toda la plataforma tecnológica nos hemos organizado por dominios globales para construir una vez y reusarla en múltiples países. Y esto es la regla del Pareto, es el 80-20. Entonces, el 80% va a ser el mismo, y el 20% sí que lo tienes que adaptar a los distintos mercados y a las distintas especificidades. Eso lo que te permite es bajar el coste unitario. Y la clave de una experiencia buena es tener un coste unitario más bajo de tus competidores, porque eso lo puedes dar o en experiencia de cliente o en precio, ganando lo mismo. Y yo diría que eso es la segunda baza de diferenciación. El banco en muchas ocasiones ha trasladado la idea, bueno, el mensaje en general, hay otras entidades que también lo hacen, de que no quería, su objetivo no era entrar en guerras de precios, ¿no? en la operativa, ¿no? Esto yo creo que nos lleva sobre todo al tema de las hipotecas, que es, yo no sé si es la gran palanca de captación, ¿no?, de clientes en general,
pero puede que sea así. ¿Vosotros seguís viendo que hay un exceso o un comportamiento muy arriesgado quizá en algunas ofertas hipotecarias? ¿Cómo actuáis ahí? Al final, los distintos mercados europeos son muy distintos y la banca española pues está bien ahora mismo en términos relativos, ¿no? Si comparamos con el resto de Europa. Pero lo que sí que es verdad que el mercado hipotecario español es muy competitivo y creo que es el segundo de los precios de las hipotecas en Europa, es el segundo más bajo. Y yo, como bien sabes, trabajo en Holanda, en Polonia, varios países, y ahí las hipotecas son mucho más caras. Pero al final, pues tú tienes que gestionar un balance, tienes que gestionar clientes y, por lo tanto, lo importante es que la suma de las partes dé, ¿no? Para que el cliente esté contento y para que la rentabilidad del accionista esté ahí. Estamos en un momento dulce, como decíamos antes, porque estuvimos 10 años con los tipos de interés entre el 0 y el negativo y, por lo tanto, no ganábamos dinero con la mitad del balance. Y el negocio bancario es un balance con clientes. Y ahí nos ayudó mucho a reinventarnos como negocio y a hacer los deberes para ser mucho más eficientes, para estar más cerca de los clientes, para hacerlo mejor con ellos. Y ahora que se han normalizado los tipos, porque están los tipos al 2, pues estamos volviendo a tasas de rentabilidad más razonables para lo que es sector. Y es muy importante insistir que una banca sólida es clave para el desarrollo de la economía. Porque al final, si los bancos no estamos bien, no podemos prestar, y si no prestamos no podemos desarrollar el conjunto de los negocios, que son los que crean empleo y bienestar social. Entonces, en ese sentido, pues la banca está en un mejor momento. Yo tampoco tiraría cohetes, estamos en un mejor momento y se ha normalizado. Y el entorno competitivo en España pues es fuerte. Yo creo que esto es bueno para todos, porque al final pues, nos mantiene sharp y despiertos, y la competencia es bueno para los clientes y es bueno para todas las entidades. Es verdad que es un poco anomalía que una hipoteca esté por debajo de deuda del Estado. Y ahí pues yo creo que el mercado irá evolucionando. Discriminando, diríamos. Has citado un poco también el tema regulatorio, ¿no? Que ya ha salido en las jornadas a lo largo de esta mañana. En Europa, veremos a ver, se está planteando se está exigiendo desde determinados ámbitos, y parece que se ha llevado a las instituciones, una simplificación de la regulación. En Estados Unidos, un país donde no solo estáis muy presentes, sino donde además yo creo que el Santander como grupo tiene puesto el foco, también se está promoviendo un cambio regulatorio que, por decirlo muy simplificadamente, va a exigir menos capital frente a situaciones de pérdidas. Entonces, mi pregunta aquí iría por dos partes. La parte de Estados Unidos, ese cambio hacia una situación más laxa es arriesgada, visto la experiencia bancaria en otros momentos. Ya nos imaginamos que una simplificación de la regulación es buena en general porque facilita los procesos, pero estos cambios, si no van en paralelos, pueden profundizar esa brecha de competitividad de la que muchas veces se habla entre la banca española y la internacional. Pues si quieres, deja que empiece desde el banco y luego lo alargo a la regulación. Y empezar con la palabra simplificación. Yo, una de las cosas que me he encontrado, y esto era tu primera pregunta cuando hemos empezado, esto es una entidad del Banco Santander que lleva 160 años operando, y también que el mercado español ha tenido fusiones, ha habido modelos de negocio, y lo que te das cuenta es que los procesos, las regulaciones internas, el cómo trabajamos, están muy lejos de ser sencillas y de ser óptimas, simplemente porque la inercia te lleva ahí. Y, por lo tanto, hay que estar obsesionados por la simplificación en todo lo que hacemos, porque eso luego se traslada en mejores costes, en agilizar el negocio, en que los clientes están más contentos. Si me llevo eso al mundo regulatorio, desde que se creó Europa, y que ha sido pues, muy saludable para toda Europa y desde luego para España, lo que hemos ido es añadiendo. Y hemos ido añadiendo regulación.
Y por romper un poco una lanza, si yo veo dónde estaba el sector en la crisis financiera y dónde estamos ahora, pues han hecho bien las cosas, porque tenemos uno de los sistemas financieros más sólidos y eso, pues oye, hay que darle mérito. Pero seguimos añadiendo y exigiendo y empezamos a tener reglas que duplican, digamos, las exigencias. Y en el entorno de capital yo creo que es clarísimo. Cada vez nos exigen, a las entidades grandes todavía más y a las sistémicas, pero nos van exigiendo colchones de capital que de alguna forma esto merma nuestra capacidad de apoyar a la economía para que crezca. Y hay regulaciones que van en contra de que la banca pueda invertir, por ejemplo, con equity en startups. Y bueno, el otro día estábamos en un foro y dábamos el dato, ¿no? Que 1/3 de las startups de este país, de las unicornios, se van fuera, porque aquí en Europa no son capaces de desarrollarse. Y luego toda esta regulación, pues salió un informe el otro día del EBF que pues entre 3 y 4 billion de impacto de falta de inversión o de préstamos para facilitar el crecimiento y la inversión. Por lo tanto, hay que simplificar y hay que eliminar requerimientos de capital porque si no vamos en contra de nuestro propio desarrollo. Y esto ya cuando lo pones en un entorno global donde tenemos Estados Unidos pues, con mucha determinación hacia que haya mucho crecimiento en su territorio y simplificar las cosas y China sobre todo pues también con mucho crecimiento, pues en Europa tenemos que jugar el juego porque si no vamos a estar rezagados. Y por lo tanto la simplificación, pues desde luego yo abogo por ella, pero es que además va a ser la fuente de crecimiento porque solo desbloqueando cosas que nos hemos quedado en Europa nos podemos pagar el crecimiento que necesitamos y que está muy bien reflejado en los informes Draghi, por ejemplo, de cómo tenemos que invertir en innovación. Tenemos los recursos, usémoslos. Pero la otra parte de la pregunta era, ¿el movimiento que está habiendo en Estados Unidos puede llevar a situaciones complicadas? ¿Lo favorece? Lo que hace es un ejercicio menos de level playing field entre los distintos territorios, porque las reglas son distintas y yo no creo que estén asumiendo riesgos, si es la pregunta que me estás haciendo. Muy bien. Bueno, ya acabamos en realidad. Ya, como verás, además no te he preguntado por nada de la OPA, o sea que vamos a dejar que sean nuestros siguientes intervinientes los que hablen de ello, que para eso la han protagonizado, ¿no? Fenomenal. Muchísimas gracias, Ignacio, pues muchas gracias. Esperamos verte en la siguiente edición. Fenomenal, muy amable, gracias. Gracias.